Muy buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Hoy es un día precioso, digo yo, ¿no? Para entregarle la vida al Señor. Invitando y esperando que más de uno de ustedes se conecten esta mañana. Esta es, digámoslo así, la primera transmisión de este año, 2021. Y vamos a orar primero para que el Señor sea el que guíe nuestros pasos durante este año, que el Señor sea mostrando su gran amor, su misericordia, que el Señor siga hablando a través de su iglesia, que muchas personas, muchísimas personas conozcan del Señor por el testimonio de sus hijos, ¿no? Padre Celestial, nosotros te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por este año precioso que tú nos muestras, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos tan desagradecidos, Señor, aunque nosotros tantas veces nos hemos apartado de ti, aunque nosotros somos tan desconsiderados, por decirlo así, o muchas veces no ponemos atención a tus mandamientos, Señor. Tú siempre estás ahí, Padre, como el buen Padre, ¿no? Guiándonos, como el buen Padre, enseñándonos, como el buen Padre, hablando a nuestras vidas, como ese buen Padre, ¿cierto? Está ahí con sus hijos, aún pendiente detrás de ese hijo que ha sido malo, desagradecido. Tú como Dios bueno estás ahí, Señor. Cada día nos maravillamos nosotros de ese amor tan grande, incondicional que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Y por eso queremos darte gracias, por esa paciencia, Señor, por esa pedagogía tan perfecta que es conocerte a ti, Señor, de la forma en que tú te haces conocer, Dios. Obra con poder sobre tu iglesia, Señor. Bendice este año que iniciamos básicamente el día de hoy en estos grupos de estudio, Señor, en estas devocionales diarios, en estos cultos que rendimos diariamente, Señor, cada domingo, todos los días, Señor, que seas tú guiándonos en cada reunión, cada sesión, cada momento en que nos reunimos como esos hijos tuyos en armonía, buscando conocer más y más de ti, Señor. Bendice cada familia, cada hogar, cada hombre, cada mujer que de su corazón nace el buscar más de ti, conocerte a ti, Señor. Perdónanos si descuidamos las cosas tuyas, Señor. Perdónanos cuando nos alejamos, Señor, y te ponemos a un lado y ponemos delante de ti todas nuestras menesteres y nuestras cosas diarias físicas, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, ceñidos a tu palabra, Señor. No podemos decir, Señor, con seguridad que te seguiremos porque ya la Biblia y a través de los años hemos visto, Señor, que el ser humano es un ser contingente, que un día dice sí, un día dice no, Señor. Ni siquiera nosotros podemos confiar en nosotros mismos. Por eso, Señor, obra en nuestras vidas y sea tu Espíritu Santo mostrándonos el camino, que sea tu Espíritu Santo guiándonos cada mañana, cada día, Señor. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y lo único que podemos decir es que estamos dispuestos, Señor, como vasos, y que seas tú usándonos, Señor, y que glorifiquemos cada uno de nosotros tu nombre, loemos tu nombre, y nos postremos delante de ti y testifiquemos que tú, mi Señor, nuestro Señor, Jesucristo es el Señor, el único Dios verdadero. Por eso gracias te damos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bueno, mis amados, estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y empezamos el viernes, creo. No, perdón, yo estoy perdido. Con el miércoles, creo que fue, que vimos Mateo capítulo 11, ¿no? Paradójicamente se me está cruzando el estudio que estamos haciendo los domingos en el culto, que estamos hablando particularmente de Juan el Bautista, y se me está cruzando aquí también con Mateo 11, que está hablando también de Juan el Bautista. Y bueno, está bien que suceda para que nosotros tengamos claridad, ¿no? Y vamos a leer nuevamente esta porción que leímos el miércoles. Mateo 11, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer hasta el 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesucristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, fíjese, yo buscaba en las diferentes versiones este versículo 6, y básicamente la palabra el que no haya tropiezo quiere decir el que no dude de mí, ¿sí? Y bueno, aquí le está diciendo Jesús y le contesta de una forma tan hermosa. Le dice: díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Jesús le está recordando qué es lo que dicen las santas escrituras acerca de Jesús. Jesús le está recordando a Juan el Bautista lo que hablaba el profeta Isaías en Isaías 35. Dice básicamente lo mismo. Vuelve y se lo repite en Isaías 61. No es que yo sepa las citas de memoria, no las sé, es que en la Biblia, ahí casi siempre, en las Biblias como esta, que es la Reina Valera, ahí al ladito, ahí está la cita para que usted busque, ¿no? Está la concordancia. Para eso sirve la concordancia, para que usted vaya y mire y lea. Después de que lea, usted se dará cuenta si esa concordancia es correcta o no. Muchas veces la concordancia no queda uno diciendo: no está hablando de lo mismo. No, pero ahí sí está hablando de lo mismo, porque es el mismo texto. Entonces le está diciendo a Juan, las cosas que ya habían sido establecidas están sucediendo. Entonces, bueno, crea, ¿cierto? Pero no estamos poniendo en tela de juicio esto. Lo que estamos viendo es cómo este hombre, ¿no? Juan, habiendo sido un hombre escogido por el Señor, dice que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Isaías, hace más de 700 años, ya había hablado acerca de Juan, ¿cierto? Juan ya estaba siendo mencionado en las Escrituras como el que prepararía el camino para el Señor, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿qué es lo que está pasando con Juan? O la pregunta que nosotros debemos hacernos siempre es: ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender o a conocer con esta historia de Juan, ¿cierto? Nosotros podemos pensar, ¿no? Hombre, Juan, después de haber visto, ¿sí?
el Espíritu Santo bajar o descender como paloma, ¿sí?, sobre Jesús. Dice ahí en la Escritura, ¿no?, que Dios, por medio, me imagino yo, porque la Biblia no lo dice, le habló por medio de un ángel, ¿no? Figuro yo, ¿no? Porque la Biblia también dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pues no creo que haya sido Dios el que se le haya presentado, pero sí un ángel, así como se le presentó a María y como se le presentó a José. Entonces, dice el mismo, testifica el mismo Juan el Bautista. Siempre voy a decir el Bautista porque muchas veces nosotros confundimos, ¿no? A mí también me ha pasado. Confundimos el nombre cuando hablamos de Juan con Juan el apóstol, ¿no? Y de hecho en el libro de Juan, el apóstol, dice el mismo Juan el Bautista, ¿no? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 33. Dice ahí, está hablando Juan el Bautista, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Entonces alguien envió a Juan el Bautista a bautizar con agua y le habló audiblemente, porque el mismo Juan testifica y dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan tiene en su vida una vida privilegiada en muchos contextos. Decíamos en el último devocional, ¿no? Para resumir, Juan fue el último de los profetas, desde Moisés, que fue el primero, hasta Juan, que sería el último. ¿Quién lo dice? Jesús mismo. Dice, Él es el último de los profetas. ¿Sí? ¿Qué más tiene Juan? Dice que es muy particular la vida de Juan, porque entre todos los hombres que hasta ese momento habían nacido, Juan era el mayor. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que eso está en Mateo 11. Sí, de todos los hombres. Exacto. Vamos un momentico a Mateo 11. 11. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo que entre todos los hombres, hasta ese momento, en toda la existencia de la humanidad, el hombre más grande que hubo hasta ese momento era Juan el Bautista. Esto no lo dicen los historiadores, esto lo dice Jesús mismo. Dice ahí, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tremendo, ¿no? Entonces Juan el Bautista, el mayor, no solamente entre todos los profetas, sino el mayor entre todos los hombres. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí mismo en ese versículo el Señor nos dice algo que cuando yo lo entendí se me movió el piso, como dicen literalmente muchas personas. Dice ahí, vuelvo y lo leo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Entiende usted lo que Dios nos está mostrando? El más pequeño en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Pues de cualquier persona, como usted o como yo, que ha creído en el reino de los cielos, que tiene la salvación, que ha creído en Jesús, mayor es que Juan. ¿Se da cuenta de la posición en que Dios nos está poniendo a nosotros ahora? Si usted ha creído en el Evangelio, mayor es usted que Juan, ¿sí? Pero hay algo muy importante que estamos aprendiendo.
con el testimonio de Juan el Bautista. Que aún siendo Juan el Bautista tan importante, tan grande, por decirlo así, usted es mayor que él, pero ninguno de nosotros nos podemos jactar absolutamente de nada. Lo primero que vemos en la historia de Juan, cuando conocemos sus antecedentes, es pensar, no, este man es muy tonto, ¿cómo se le ocurre después de haber sido y haber hecho lo que hizo, mandarle a preguntar a Jesús eso? ¿Cómo se le ocurre? Es tremendo. Y entonces, igual que Judas, todos nosotros le caímos encima, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Judas ir a entregar al Señor Jesucristo? Pero es que no fue solo Juan el Bautista el que dudó, no solo fue Judas el que lo entregó, no solo fue Pedro el que lo negó. Nosotros a veces no entendemos las cosas bien. Ayer en la predicación hablábamos de eso. Si no hubiese sido Judas, entonces ¿quién hubiera sido? Si toda la humanidad dependía de que se cumpliese todo lo que está escrito, y para que se cumpliese todo lo que está escrito era necesario que uno solo lo entregara, pero todos lo matamos, es decir, todos. Por favor, entiéndame, era necesario. El Señor Jesucristo decía ahí, a esto yo he venido, es necesario que yo muera y derrame mi sangre para remisión de pecados. Es necesario, es necesario. Y hoy habla el Señor Jesucristo a través de su palabra, ¿cierto? ¿Sí? Todos fallamos. Le dice Pedro, Señor, yo no te fallaré. Pero mire lo que, porque leemos mal. Marcos 14, 29. Marcos 14, 29. Leamos bien para ver si fue solamente Pedro. Dice ahí, Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y lo dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y leemos hasta ahí, ¿no? Pero continuemos leyendo el 31. Mas él con mayor insistencia le decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces fíjese que no solo fue Pedro, todos los discípulos estaban ahí con él. Entonces no solamente fue Pedro el que lo negó, lo negaron todos. ¿Sí? Nos acostumbramos a leer un versículo y no, ahí mismo está, ¿cierto? Entonces no fue solo Pedro, fueron todos. Entonces ahí vemos nosotros cómo es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es tan poca cosa, por eso oramos, ¿no? Hoy podemos decir, sí, Señor, sí, amado Padre, sí estamos aquí, pero nosotros no podemos confiar ni siquiera, dice la Escritura, en nosotros mismos. Miren lo que decían sus hermanos, Juan capítulo 7. Yo tengo que anotar las citas porque se me olvidan, ¿no? Juan capítulo 7. Es particular. Uno sabe que está escrito en la Biblia, dice, en algún lugar está, pero mientras se pone a buscarlo, entonces lo que hago yo es que antes de sentarme con ustedes, busco las citas nuevamente, y aunque las busque hoy, mañana ya no me acuerdo, pero sé que está en la Biblia. Entonces Juan 7, 3, dice ahí, desde el 3 al 5 leamos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí,
vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, fíjese, ahí dice algo que me llama mucho la atención. Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan difícil? Y recuerdo esta cita, ¿no? Antes de continuar, en Lucas 24, cuando él está en el camino a Emmaus, ahí dice, Jesús les sale al camino y está hablando con ellos y les pregunta en el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Jesús ya ha muerto, ya ha sido crucificado, ya ha sido resucitado. Bueno, ya ha sido noticia. Para ellos, voy a decir una palabra tonta, como periódico de ayer, ¿no? Ya eso pasó. Todo el mundo está contando la historia, pero como que ya sucedió y ya todo el mundo en ese momento ha vuelto a su vida normal, ¿no? Y responden ellos, mire lo que responden ellos. Tristemente, ¿no? Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Que fue varón qué? Profeta, poderoso en obra, en palabra delante del pueblo. Es decir, ellos después de haber vivido con Jesús, haber sido enseñados por Jesús, haber caminado con Jesús, haber escuchado todo lo que el Señor los enseñó y haber muerto y confirmado todo lo que Él les estaba anunciando, simplemente dicen que Él era un ¿qué? Un profeta poderoso, un profeta. Triste, ¿no? Bueno, esa es la naturaleza del hombre, nosotros. Y esto no es de solamente esa época. Nosotros todos los días, digo nosotros, me refiero al género humano, ¿no? Yo no estoy diciéndole a usted, doña Anita, a doña Edna, no le estoy diciendo a Vicky, no, porque nosotros hemos creído, ¿sí? Pero vuelvo al punto, ¿no? Todos le negaron. Y quizás yo en algún momento pueda negarle. A veces uno pregunta, Señor, ¿verdad? ¿Eres tú? No tengo que confesarlo. A veces cuando estamos en angustia, en ese desazón, de Señor, ¿realmente eres tú? Sí. Entonces vemos la posición de Juan el Bautista, que estaba preso. Iban a cortar la cabeza, eran quizás sus últimos, pues básicamente esas son las últimas palabras de Juan el Bautista en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Dice en el libro de Oseas, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y es uno de los dichos tomados de las escrituras, pues que uno más escucha, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿de qué hombre está hablando? Mire, esto es tan importante y miremos el libro de Oseas para entender de qué hombre está hablando. Porque cuando uno habla así, lo primero que viene uno es acerca de un tercero, digamos, ¿sí? O de otra persona. Uno no piensa sino en otra persona, ¿sí? Yo debo creer es en el Señor y no en otro hombre. No, aquí está hablando de algo diferente. Y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Leamos, no, eso está en el libro de Jeremías,
¿Sí ve que si se equivoca uno? Jeremías capítulo 17. Jeremías, Isaías, Jeremías 17. Por favor, yo sé que usted lo encuentra más rápido que yo. Jeremías 17. Claro, si está en el celular, pues mucho más rápido. Pero pues como yo lo estoy haciendo a pulso. Jeremías 17, 5 dice ahí. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahí queda uno como un poquito ahora sí perdido, ¿no? Ahora sí leyéndolo dice uno, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué significa esto? Lo estuve buscando en otras versiones, ¿no? Y me gustó mucho la nueva versión internacional, como lo dice ahí. Busquemos, por favor, si tiene la opción de cambiar ahí en su celular a nueva versión internacional, dice así. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Tremendo, ¿no? ¿De qué hombre está hablando? De uno mismo. Mírese a un espejo. Maldito el hombre que se apoya en su propia fuerza y se aparta del Señor. Entonces se da cuenta que la palabra del Señor sí nos está diciendo, oiga Alejandro, usted no se crea mucha cosa, porque usted hoy es y mañana no es. ¿Sí? Tristemente, yo siempre cuento esta anécdota porque alguna vez, ¿no? Yo tengo un conocido a quien quise mucho, un pastor, y estuve congregándome unos días en su iglesia y ojalá me escuche, Luis, ¿sí? Él sabrá quién es. Y le dije un día, pastor, necesitamos escudriñar la palabra y conocer. Lo invito a un seminario en palabra viva, ¿sí? Gracias, iglesia. Sí, lo invito porque él estaba predicando pues diferente, un evangelio diferente, no está predicando la verdad. Y él me dice con estas palabras, yo ya estudié todo lo que tenía que estudiar, yo ya conozco del Señor todo lo que tenía que conocer. Dios, ¿cómo es posible? Ningún ser humano sobre la tierra puede decir que conoce realmente al Señor. Entonces, nadie puede jactarse de eso. Mire, ni Juan el Bautista, que fue, ni siquiera él, que fue el más grande de los profetas, ¿sí? Jesús habla también de él, ¿sí? Mañana vamos a continuar hablando de este tema. ¿Y qué es lo que Jesús responde de Juan el Bautista, no? ¿Sí? Porque abogado tenemos con el Padre a Jesús, ¿cierto? Entonces, qué es lo que nos quiere mostrar el Espíritu Santo? ¿Qué el Espíritu Santo nos quiere dar a entender? Y es lo que dice ahí en 1 Corintios 10:12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cada día, cada uno de nosotros necesitamos derramar nuestra alma, nuestro espíritu delante del Señor y decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo solo no puedo. Señor, llévame de tu mano, tómame de tu mano, guíame por el camino que he de andar. No puedo valerme de mi propia palabra ni de mi propio conocimiento. Yo tengo que valerme de ti. No puedo abrir esta mañana los ojos y vivir este día sin que esté tomado de tu mano, porque me voy a perder, me voy a perder. Eso es lo que tenemos que orarle cada día. Señor, ayúdanos Dios, porque solos nos vamos a perder. Necesitamos siempre estar tomados de la vid.
agarrados de su palabra. Necesitamos cada día escudriñar las Escrituras, cada día leer su palabra, cada día tener comunión con Él. ¿Sí? Todos los días de nuestras vidas. No olvidar jamás eso. Jamás podemos olvidar que dependemos totalmente de Él en cada respiración, en cada momento. Si usted cree que esta charla ha sido positiva para su vida de fe, por favor compártala, no lo deje ahí en visto, ¿no? ¿Sí? Si usted anhela conocer el Evangelio y ve este video por primera vez, también vuelve y repítalo, tome nota de lo que se está hablando. Nosotros no hablamos aquí por nuestra propia cuenta, sino lo que está escrito en su palabra. Entonces, oremos pidiéndole al Señor que sea precisamente eso, que Él sea el que nos guíe en el camino, que Él sea obrando con poder en nuestras vidas, que nosotros entendamos que no podemos vanagloriarnos, que nunca, jamás, por más eruditos que lleguen a ser los hombres, por más estudios que hagan, por más, jamás el hombre ni siquiera va a poder tener seguridad de sí mismo. Jamás, jamás. Siempre nosotros dependemos del Señor. Siempre necesitamos. Somos como un bebé, ¿me hago entender? ¿Sí? Salga con un bebé de 6 meses, de 1 añito, bueno, que ya camine, y póngalo ahí en la mitad de la avenida. ¿Qué hace el bebé? Lo primero que le llame la atención para allá, si ve un perrito, va a acercarse al perrito. Si ve una rata, pues va a pensar que es igual, ¿sí? Si hay una alcantarilla, se va a ir porque necesita la guía, Por más inteligente, por más en los 5 sentidos que esté ese bebé, ese niño necesita la guía del Señor. Y así estamos nosotros todos los días. Necesitamos la guía del Señor. Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti en esta mañana, poniendo nuevamente este año delante de tus manos, Señor.